Ahí está. Bueno, la vez pasada, ¿están viendo mi material acá? ¿Sí? Hola. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Se ve el límite? Ok, perfecto. Bueno, esto la vez pasada ya estábamos empezando, pero quería solamente mostrarles otra vez por cualquier eventualidad, por decirlo. Entonces, fíjense lo que dice en la primera A. Determine límites iterados. ¿Límites iterados o límites dobles o límites bidimensionales? Solo ese me pide. Tienen que atender bien, por ejemplo, si aparece en un cuestionario, porque no me está diciendo determine el límite. Me quiere, por ejemplo, yo les digo en el cuestionario, este límite tiene límites iterados, entonces tienen que saber de que entonces los resultados tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero vamos a atender límite de X y trabajamos con Y. Y después vamos a trabajar X y después al final Y. Entonces, primero tenemos que hacer eso. Entonces, vamos a empezar. Entonces, fíjense, límites, vamos a poner acá nuestro límite, límites, así, y en este caso vamos a atender primero X. X tiende a, y fíjense que acá ya no tengo el origen, entonces ahí tengo que saber cómo tomar. Entonces va a ser ¿cuánto? X tiende a 1. ¿De cuánto? Y acá vamos a poner entre corchetes lo que sería para el otro límite. Entonces, ¿cuánto va a ser para el otro? Y va a ser entonces para cuando el límite de y tiende a 2. Fíjense bien ahí, tienen que acordarse de mirar siempre el límite, porque ustedes a veces quieren hacer directamente como si fuera 0, y eso no es cierto. Tienen que ir mirando eh, cada numerito a la cual tiende el límite. Entonces, x al cuadrado, más xy, más xy, menos 3. ¿Sobre cuánto? Sobre x menos 1. Ahí tenemos. Entonces, la primera parte trabajamos con y, se mantiene, por decirlo de alguna forma, se mantiene constante a la y, hasta que al final entonces trabajamos con eso. Bueno, acuérdense también que siempre tenemos que estar poniendo límites. He visto ya en algunas tareas que no me están haciendo como les dije desde el principio. Tienen que poner el límite hasta que reemplazan. Tienen que acordarse también que cuando ya reemplazan, entonces ya dejan de poner límites, porque me ponen otra vez límite, pero ya están reemplazando. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y vamos a tener que, entonces, eh, eh, ¿cómo es valorar? Y cuando me dice que es 2, entonces donde aparezca y vamos a poner 2. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Para nosotros va a ser entonces x al cuadrado y más, y ahí fíjense, tengo xy, pero acá me está diciendo que y tiende a 2, entonces ¿cuánto va a ser? Y va a ser 2x menos 3 sobre x menos 1. Y acá vamos a quedarnos un rato a mirar algo, ¿sí? Si yo reemplazo x con 1, fíjense acá tengo 1, 2, voy a tener 3, 3 menos 3, 0. Y abajo también, si reemplazo x, me da 1, 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un límite indeterminado. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer siempre es el de tratar de levantar ya la indeterminación. ¿Qué significa eso? Entonces tenemos que aplicar o algún tipo de factorización, o en todo caso, si por ahí tenemos radicales, entonces eh, realizar con su conjugada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a tratar ya de hacer el tema de levantar la indeterminación. Entonces, ¿cómo levantamos la indeterminación? Y vamos a tener que factorizar. En algunos casos no se puede, entonces dejamos de esa forma porque es imposible. En este caso sí se puede. Entonces, ¿qué caso de factorización es el que tengo arriba? Y arriba tengo x cuadrado más 2x menos 3. No va a ser factor común porque acá no hay x. No va a ser por agrupación porque no tengo 4 términos. No va a ser diferencia porque no tengo acá solamente 2 términos. No va a ser tampoco trinomio cuadrado perfecto porque 3 no tiene raíz cuadrada. Entonces la opción que tengo es la que sea trinomio cuadrático de la forma x cuadrado más bx más c. Por lo que ustedes le dicen ya directamente parejita. Entonces, ¿qué vamos a poner? Y vamos a tener que sacar en dos paréntesis y utilizar sus signos. El primer signo es positivo y el otro es más por menos, menos. Entonces decimos dos números que multiplicado me dé 3 y restado me dé 2. Y la opción que tengo es que sea 3 y 1. Así.
Y entonces, abajo, ¿qué voy a tener? Y abajo tengo x menos 1 siempre. Y ahí ya se fijan que es lo que estaba queriendo hacer, de simplificar esa expresión. Esto es lo que nos estaba generando problemas a nosotros. Entonces, determinamos un límite diferente a indeterminado. Entonces, vamos a poner ahí cómo nos queda y para después finalmente reemplazar. X tiende a 1 y arriba, entonces, ¿qué me va a quedar? Simplificamos x menos 1 con x menos 1 y me va a quedar solo x más 3. Es igual. Y ahí sí ya pueden reemplazar. Y ahí sí ya dejan de poner límite. 2 más 3 es igual a 5. Y ahí tenemos. Entonces la primera parte. A ver, ¿alguna consulta de esto? O sea, acá x tiende a 1. No me dijeron nada. Tiende a 1. Aquí. Aquí en esta partecita. Y entonces acá voy a tener 1 también. No sé por qué le puse 2. 4. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora vamos a hacer el siguiente, porque es iterados. Entonces vamos a replicar toda la expresión, pero ahora vamos a hacer al revés. Primero vamos a hacer que y tienda a 2, aquí, y tiende a 2, y en este caso x entonces tiende a 1, así. Y esta expresión es la misma porque es mi función original. Entonces vamos a ir cambiando y vemos qué podemos hacer en el siguiente paso. Acá va a ser entonces y tiende a 2. ¿Qué hacemos en la siguiente? Y vamos a tener que reemplazar x con 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? Fíjense, esta x cuando tiende a 1, entonces donde aparezca x reemplazamos con 1. Entonces, ¿qué voy a tener acá en la primera? En la primera voy a tener 1, este completo. Este es 1, así. Después me dice más xy. Entonces, ¿cuánto es xy? X vale 1, entonces me va a quedar acá una y. Así, menos 3. Y abajo, ¿qué me queda? Y fíjense que x tengo que reemplazar con esto. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Y me va a quedar 1. Y ahí no tengo otra posibilidad para poder levantar esto. ¿Por qué? Porque arriba no tengo ningún tipo de casos de factorización. Inclusive si yo hago la parte, digamos, algebraica de esto, me va a quedar y menos 2. Pero y menos 2 no voy a poder simplificar con nada. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Y me va a quedar así. Fíjense, no tengo otra alternativa más que hacer esto. Me va a quedar ¿cuánto acá? Si hago mi expresión, esto me va a quedar así. ¿Y acá qué voy a tener? Y acá voy a tener 0. Fíjense que este era y tiende a 2. Ya me da totalmente infinito, ya no puedo hacer nada. Inclusive si yo quiero reemplazar acá el límite, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice el límite de x de y cuando tiende a 2. Entonces si yo reemplazo acá, este ya es indeterminado. Lo que voy a hacer es el de hacer que sea mucho más grave inclusive su situación porque me va a dar ¿cuánto? Si yo reemplazo ahora acá y con 2, entonces me va a quedar ¿cuánto? 2 menos 2, ¿sobre cuánto? Sobre 0. ¿Es igual a cuánto? Y 2 menos 2 es igual a 0, entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 0 sobre 0. Podría también haber hecho ya indeterminado y ponerle el simbolito de infinito, pero en este caso puedo trabajar todavía de esta forma. ¿Qué iba a pasar con esta función si yo quería demostrar si tenía o no límite? Acá nosotros ya nos quedamos, ya no vamos a hacer límites direccionales, porque se acuerdan que los límites iterados tienen que salir iguales. Entonces, en este caso ya me doy cuenta que eso no va a ser posible. Y ahí entonces termina nuestro ejercicio. Ustedes no pueden seguir más que esto. ¿Por qué? Porque en el ejercicio solo les pide límites iterados. Entonces, no hagan más que eso. No hagan más que eso. Bueno, ahora entonces vamos a mirar la letra D. Vamos a tratar de hacer todos estos. Entonces ya para que tengan como repaso y no tengan que estar otra vez entregando. Bueno, en la siguiente, no sé si hay consultas acá. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? No, profe. ¿Está? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. A ver, la siguiente entonces vamos a hacer otra vez. Vamos a poner nuestro límite. ¿Límite de cuánto? De x cuando tiende a 2. X cuando tiende a 2. Así. Y en la siguiente, entonces ponemos otra vez nuestro corchete y
Introducimos todos esos que tenemos ahí. ¿Qué tenemos ahora? Y tiende a 2. Entonces voy a poner mi límite de y cuando tiende a 2. Y tiende a 2. Y toda mi expresión acá. Inclusive por ahí a ver si puedo copiar de aquí. Si copio ya no tengo que hacer por... ahí está. Bueno, entonces a ver, ¿qué hacemos ahora? Y el siguiente paso es reemplazar mi i con 2. Mi i Profe, con 2. Sí, decime. esa X no tiene que ser 1. Acá. Sí, señorita. Ahí está. Espectacular. Muchas gracias. Muy amable. Límite. ¿Vieron cómo da gusto cuando estamos atendiendo y me van corrigiendo también si yo yerro? Perfecto, me gusta eso. Están al tanto ahí. Entonces acá tiende a 1 y ahí ¿qué hacemos? Entonces reemplazamos nuestro i con 2. A ver, ahí está. Entonces vamos a tener aquí nuestra fracción y reemplazamos entonces i con 2. Tengo acá ¿cuánto? Tengo x al cuadrado y ahí entonces va a ser ¿cuánto? 2i. No, 2x. 2x ahí. Menos x. Menos 2. Y acá x al cuadrado menos 1. No puedo hacer nada acá. Menos 1. Y ahí entonces, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Acá puedo reducir términos. Reducir términos significa sumar, por ejemplo, 2x con menos x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reducir ese término para ver si podemos tener algún caso de factorización que nos ayude a no tener problemas con indeterminaciones. Entonces, x tiende a 1. Y acá, ¿qué tengo entonces? A ver, nuestro corchete. Así. Y arriba, entonces, tengo x al cuadrado, x al cuadrado, y ahí voy a tener ¿cuánto entonces? Más x, menos 2. Y abajo que tengo x al cuadrado, menos 1. Y ahí fíjense que si yo reemplazo también x con 1, me va a dar acá qué cosa. Y voy a tener un problemita. Entonces voy a tratar de ver si puedo levantar ya factorizando ambos términos. ¿Por qué? Porque tanto numerador como denominador veo que sí voy a poder factorizar. Entonces aquí otra vez, límite de x cuando tiende a 1, tiende a 1, y ahí entonces, ¿qué tengo? A ver, esta partecita voy a sacar de acá porque me pide, cuando escribimos límite, ya me da para poder hacer su expresión, por decir. Bueno, entonces ahí, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué caso de factorización podemos aplicar. A ver, así. Entonces, ¿qué voy a tener arriba? Arriba también tengo parejita. X, así. Entonces, el primer signo es positivo, más por menos, menos. Dos números que multiplicado me dé 2 y restado me dé 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2 y 1. Tienen que probar siempre otra vez. Más por menos, menos, 2 por 1, 2. Signos contrarios se resta y lleva el signo de la cantidad mayor, 2 menos 1, 1 que está aquí. Y abajo, ¿qué tengo? Y abajo tengo diferencia de cuadrados. X menos 1 y x más 1. Así. Y ahí entonces veo que puedo simplificar y ¿qué me queda finalmente? Finalmente me queda límite de x cuando tiende a 1 de y arriba que tengo. Y arriba me va a quedar, si simplificamos x menos 1, x más 2 sobre x menos x más 1. X más 1. Y ahí sí, ya no puedo hacer nada, entonces ya reemplazamos directamente. Este tiende, ahí está. Ahí ya terminamos, o sea, ya vamos a reemplazar, entonces ya no ponemos límite. ¿Cuánto tengo arriba? Arriba entonces tengo, si voy a hacer mi 1 más 2. Y abajo tengo 1 más 1. Entonces mi límite me da ¿cuánto? 2 sobre 3 sobre 2. 3 sobre 2. ¿Ven? Esto tienen que atender. Fíjense que parecía así fácil, pero tengo que atender de que
puede aparecer cualquier cosa. Ya no tengo tiempo para que yo pueda demostrar indeterminaciones que ya vimos alguna vez en cálculo 1. Cálculo 1 acá nosotros tenemos que hacer que vuele. Bueno, a ver, ahora entonces hacemos el límite del otro lado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora entonces vamos a atender primero y así. Y vamos a continuar a ver qué nos da. Si el límite iterado me da igual o no. Bueno, ahí está. Un poco más abajo. Llevo un poco más abajo, arriba. Y ahí está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahora y tiende a 2 y x tiende a 1. X tiende a 1. Entonces tengo, es igual. Continuamos. Y tiende a límite, 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 límite. Acá está el límite. Ven qué lindo está así, ¿verdad? Algunos he visto que están presentando así. Trabajan doble, pero el producto es fenomenal. Bueno, ahí entonces tengo así. Y reemplazamos ahora nuestro valor de x. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 1 más i menos 1 menos i. A ver, x tiende a 1. Entonces, 1 y 1 y. Y abajo tengo ¿cuánto? Y abajo tengo x cuadrado menos 1. Pero fíjense que puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer arriba, por ejemplo, para que no tenga este problema? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, arriba tengo diferencia o sea, factor común por agrupación de términos. Entonces, puedo agrupar primero antes de continuar. Entonces, voy a agrupar el primero con el segundo. Si agrupo el primero con el segundo, mi factor común es x. ¿Y qué me va a quedar? X más y. Saco factor común negativo y ahí me da x menos x más y. Ven que ya entonces no es suficiente que yo haga el reemplazo y que de alguna forma trate de eh, solamente hacer mi reemplazo. Necesito ver la posibilidad de que no ocurra lo que ya les dije. Entonces abajo tengo diferencia de cuadrados. Y ahí seguimos. A ver, límite, y en este caso es de i cuando tiende a 2. A ver, no. Acá necesito este límite. ¿Por qué? Porque todavía no estamos nosotros reemplazando el valor de la x. Necesito toda esta expresión, pero acá tengo que introducirle el límite. Límite de x cuando tiende a 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es mentalmente ya encontramos que hay un problema, entonces desarrollamos antes de reemplazar. Esto es lo que yo necesito acá adentro. Así, ¿sí? Entonces ahí resolvemos y tiende a 2 y tiende a 2. Y ahí entonces tengo adentro mi corchete, mi límite, cuando x tiende a 1, x tiende a 1. Y acá arriba entonces vamos a hacer nuestro último resultado de esto. ¿Cuánto es mi factor común ahí? Mi factor común ahí es x más y. ¿Cuánto me da afuera? X menos 1. ¿Sí? X más y es mi factor común. En este me queda x menos y acá me queda 1. Y abajo entonces tengo x menos 1 y x más 1. ¿Qué simplifico ahí? Voy a poder simplificar lo que me estaba creando problemas. ¿Sí? Entonces voy a tener límite de y cuando tiende a 2. Tiende a 2 de y acá adentro entonces el límite para lo que sería x. Entonces tengo así. Límite. Ustedes tienen que agradecer porque en el examen ustedes no demuestran desarrollo, directamente es resultado, pero tienen que atender porque ven que no es así tan fácil. Y por favor no me envíen mensajes equivocados diciéndome que les envíe tareas, porque no les voy a enviar tareas, nunca resuelvo. Ahí ya me di cuenta que están haciendo cualquier cosa menos las tareas que les corresponden. Hoy cayó un mensaje equivocado en mi celular. Es igual a
límite de y cuando tiende a 2. Y ahí entonces reemplazamos el valor de la x. Si reemplazamos ya el valor de la x, ¿qué voy a tener arriba? Y arriba entonces, acuérdense que x menos 1 ya se va. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Y ahí si reemplazo me va a quedar 1 más y. Y todo esto sobre ¿cuánto? Así. Y ahí. Este necesito que sea más pulcro, entonces le vamos a introducir así completo. Bueno, a ver. Ahí entonces, ¿qué me queda? Abajo me daba, este se simplificaba con esto. Si hago este con este, entonces me va a quedar 2. Y finalmente, entonces, ahí sí ya podemos reemplazar el valor de la i. Entonces, ¿cuánto me da i? Me va a quedar 1 más 2 sobre 2. ¿Cuánto es? 1 más 2, 3 sobre 2. Ahí está. ¿Ven qué pasó con nuestros límites iterados? Salieron iguales. Entonces, si yo tendría que haber mostrado si esa función tiene límite, entonces tenían ya la condición necesaria que sí son iguales. Tendría que continuar haciendo con límites direccionales, con ecuación punto pendiente de la recta y también con cualquier curva. En este caso no me pide eso. Entonces ahí ya nos quedamos nosotros. Bueno, entonces, ven cómo es el proceso, no es un reemplazo así y con eso yo ya estoy tranquilo, no, tienen que mirar punto por punto, ¿por qué? Porque no es tan fácil como ustedes piensan. Esta C ya van a poder hacer porque no hay nada acá que puedan factorizar ni nada. Lo que les va a dar capaz es un exponente negativo, pero el exponente negativo ustedes pueden bajar sin problemas. Vamos a hacer uno de los límites por lo menos y el otro hacen ustedes. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner límite. ¿Límite de quién? Y primero vamos a trabajar con x. ¿Cuánto era? Cuando x tiende a... Vamos a mirar arriba. Ahí está. X tiende a 1. X tiende a 1. Y aquí, entonces, ¿qué vamos a tener? Y acá adentro es para cuando el límite de y. Entonces, ponemos nuestro corchete. Límite de y cuando tiende a 2. Y tiende a 2. ¿Y qué hacemos? Y nuestra función acá. Entonces copio esto de aquí. Así completo. Y traemos aquí. Ahí está. Y ahí entonces reemplazamos el valor de y con 2. Entonces tengo ¿cuánto? Límite de x cuando tiende a 1. X tiende a 1. ¿Y de cuánto? Y ahí entonces va a ser. Y ya vamos a sacar ese límite porque ya vamos a reemplazar a la y. Entonces tengo ¿cuánto? E elevado a la menos x al cuadrado, x al cuadrado, y menos, y ahí ¿cuánto voy a tener? Fíjense, tengo y que es 2, y si elevamos al cuadrado me va a dar 4. Es igual, y ahí ya no tengo nada para hacer, tan solo reemplazar el valor de la x en este caso. Entonces voy a tener directamente e elevado a la, y ahí voy a tener menos 1 al cuadrado, 1, menos 4. Entonces, ¿qué tengo? Es igual a e elevado a la menos 5. Y e elevado a la menos 5 es lo que les decía. Pueden dejar ahí o pueden dejarlo así en forma formal, por decir. Esto me está queriendo decir 1 sobre e a la quinta. Ahí está. ¿Ven? Y ese es mi resultado final. No hace falta sacar el valor numérico. ¿Por qué? Porque es la expresión y no voy a continuar más que eso. Entonces dejo indicado de esta forma. Cuando hacen primero para y después para x, le da el mismo resultado. Entonces ahí está resuelto eso. Ahora continuamos con el 2. El 2 me dice, y atiendan bien, los límites direccionales. Cuando tengo límites direccionales, entonces lo que está queriendo es que reemplacemos con punto pendiente a la y. En este caso, fíjense que me dicen el origen de coordenadas. Entonces, si yo uso la ecuación punto pendiente, y menos y sub 0
y sub 0. Esto ustedes ya saben todito, porque la vez pasada ya les expliqué completo, pero estoy bueno y les estoy mostrando otra vez. X menos X sub 0. Entonces, ¿qué reemplazamos con 0? Y reemplazamos con 0, X sub 0 e Y sub 0. Así. Entonces, ¿qué tengo? Y tengo entonces Y menos 0 es igual a M X menos 0. Entonces, ¿qué tengo? Y si hago mi distributiva en la siguiente y también con Y menos 0, entonces me queda que Y es igual a MX. Y es igual a MX. Acá tienen que atender bien, porque si me decía, por ejemplo, en 1 o 2 como en la anterior, entonces acá tengo que usar 2 y acá tengo que usar 1. Acá no tengo ese problema. Bueno, y ahora entonces, acuérdense que hacemos. Directamente tendemos X al valor que nos indica. En este caso me dicen el origen de coordenadas, por eso estamos usando 0, 0. X tiende a 0. X tiende a 0. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a reemplazar a Y con MX. Entonces voy a tener seno, voy a poner mi signo de esto, así, seno de X. Y ahí voy a reemplazar entonces la Y que tengo en el argumento. ¿Cuánto es el argumento entonces? O sea, ¿cuánto va a ser el otro? Si me dice Y, entonces va a ser MX. Y fíjense que todo esto es su argumento. No es solamente el que está en el paréntesis o la anterior. Entonces podemos poner así para que se vea bien ahí. Y abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo Y. ¿Y cuánto vale? MX. Entonces, esto es lo que voy a tener que desarrollar. Y tengo un problema, y fíjense bien acá, y acá tienen que acordarse de teorías trigonométricas para función seno. A ver, fíjense, me dice seno de X, MX. Si yo reemplazo X que es 0, acá se me hace 0 y abajo también se me hace 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y tengo que ver la posibilidad que me da matemáticas o naturalmente o artificialmente, porque vamos a usar un artificio acá, y entonces tratar de levantar esto. ¿Cómo voy a levantar? Yo tengo una teoría que no creo que se acuerdan, y si se acuerdan, bueno, bienvenido sea, que me decía así, que es límite al indeterminado, o límite al infinito también se le dice. Cuando límite de X tiende a 0, esto no forma parte del problema, les estoy poniendo acá para que se acuerden. Y tengo acá arriba y abajo tengo una fracción, y me dice, por ejemplo, seno de X sobre X, si yo reemplazo también ahí directo, me va a dar 0, 0. Pero, por definición, es así. Esto tienen ustedes en el formulario que les coloqué también la vez pasada cuando me pidieron. Pueden fijarse ahora después ahí. Entonces, esta teoría es lo que voy a usar. Me dice que si el límite tiende a 0 y es de esta forma mi expresión, seno de X sobre X es igual a 1. Esto inclusive mostramos, o cuando yo enseño cálculo 1, demuestro de dónde sale esto. En este caso nosotros ya le hacemos un uso. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, vamos a suponer, tengo 2 y acá también tengo 2, siempre va a ser 1. Si tengo, por ejemplo, no sé, 4 y acá arriba también tengo 4, entonces siempre va a ser 1. Eso me está diciendo que tanto denominador y tanto el ángulo o el argumento de la función, si son iguales, entonces me va a dar 1. Y eso es lo que yo quiero hacer acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer un artificio, así como les dije. Y van a ver cómo se hace el artificio. Esto tienen que saber. X tiende a 0, tiende a 0. Y acá fíjense, ¿qué yo necesito para que mi argumento y mi denominador sean iguales? Yo ya tengo acá mx, ya tengo mx. Lo que necesito desesperadamente es esta x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que introducir un factor que no le afecta a la expresión original. Como yo necesito x, entonces vamos a introducir x. X, seno de, y ahí puedo poner ya directamente x cuadrado o el otro. O si no, escribo otra vez así como tengo. Entonces, si escribo así, así mismo le voy a escribir para que no tengan después confusiones. Así. ¿Y qué era que yo introduje acá? Introduje x. Entonces voy a introducir también x acá.
Porque si se dan cuenta, esto es un producto, entonces si yo simplifico esta X con el que yo acabo de poner también abajo, no le afecta a la expresión original. Entonces, esto es lo que yo estoy ahora añadiendo. Y a eso se le dice artificio matemático. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Como tengo un producto, yo puedo sacar en dos límites, así como vimos la vez pasada con lo que sería propiedades de los límites. Entonces voy a tener así, límite de x cuando tiende a 0, y acá tengo entonces para el otro, ¿qué va a ser cuánto? En este caso voy a usar este x, esta x que tengo acá. Y en el otro, entonces voy a tener límite de x cuando tiende a 0, de, y la expresión esa que me está dando que sea igual a 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener entonces seno de, así, x, mx. ¿Y qué era lo que yo necesitaba? Necesitaba x, mx. Y ahí fíjense cómo ya sin problemas voy a levantar. ¿Por qué? Porque si reemplazo el primer límite cuando x tiende a 0, entonces esto es 0. ¿Y cuánto me da el límite de este? Y por la propiedad que les acabo de mostrar, entonces me da 1. ¿Y esto cuánto me da? Y entonces me da 0. No es lo mismo tener infinito sobre infinito que 0. 0 es un número que hace que sea determinada, que sea determinado el límite. Entonces, ahí está. Así se hace este ejercicio chiquitito que me parecía así tan fácil. Bueno, a ver. Vamos a hacer este. Ahí tengo entonces también límites de tipo direccional. ¿Sí? Porque es el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y vamos a tener que aplicar límites, pero haciendo ¿qué cosa? Que x tienda a 0 y la y tienda directamente a mx. Entonces tengo límite de x cuando tiende a 0, de, y acá entonces va a ser ¿cuánto? Y voy a tener que reemplazar ya mi valor de x con mx. Entonces voy a tener así, ahí, un ratito. Esto nomás quiero, bueno, no me da, pero no importa. Entonces acá va a ser x al cuadrado, x, aquí me da, sí, porque tengo en mayúscula, x al cuadrado, y más, y en vez de la y cuadrado, entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser m cuadrado y x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado los dos? Porque si se fijan, la y está elevado al cuadrado. Y es por eso. Abajo que tengo. Tengo 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. O sea que otro lado puse mi x. X al cuadrado. Y ahí entonces, ¿cuánto va a ser? Menos m cuadrado, x cuadrado. M al cuadrado, x al cuadrado. Bueno, y ahora entonces vemos qué hacemos de esta expresión que tengo acá. Es igual. ¿Qué voy a hacer de esto? Si se fijan, yo tengo todo x al cuadrado arriba. Entonces, ¿qué podría hacer? Puedo sacar factor común. Entonces hago límite de x cuando tiende a 0, y entonces arriba voy a sacar mi factor común que es x al cuadrado. Entonces voy a tener así, x al cuadrado, así, y entonces voy a tener ¿cuánto? 1 más x al cuadrado, o sea, m al cuadrado, sería que me queda porque estoy haciendo mi factor común. Y abajo entonces tengo x al cuadrado, x al cuadrado, y entonces ¿qué me queda? Y ahí me queda 2 menos m al cuadrado.
m al cuadrado. Bueno, ¿qué simplifico ahí? Y voy a simplificar mi x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Y me va a quedar límite de x cuando tiende a 0, y entonces se simplifica x cuadrado con x al cuadrado, me queda arriba 1 más x, 1 más m al cuadrado. 1 más m al cuadrado. Y abajo me queda 2 menos m al cuadrado. ¿Qué hago acá? M viene a ser la pendiente de la recta. Puede cambiar, puede tomar cualquier valor arbitrario. Y se fijan también que no tengo x acá. Entonces me está diciendo que es el límite de una constante. Y el límite de una constante es la constante. Esto la vez pasada ya vimos también. En este caso, si yo, por ejemplo, estaba tratando de ver si la función tenía límite, entonces acá ya nos corta toda inspiración. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder ya tener límites. ¿Por qué? Porque para que sea límite tiene que ser un valor único. Y ahí me está dando otra vez en función a m. Y ahí termina esto. Bueno, se queda como tarea esto que tienen ahí. Y esta parte, cuando me dice evalúa, entonces tienen que hacer ya por los 3 pasos. Primero, límites direccionales. Después, límites direccionales. Primero iterados y después direccionales. Traten de hacer por lo menos 2 o 3. La mayoría de estos no tienen límites, pero tienen que hacer, por favor. No dejen eso. Acá, esto está en forma polar. Vamos a hacer uno por lo menos para que se den cuenta que es fácil también. Y con esto ya prácticamente estamos cerrando todo lo que sería límites. Bueno, fíjense, me dice en los siguientes ejercicios utilice coordenadas polares. Coordenadas polares ustedes ya habrán desarrollado seguramente en otras materias. Por ahí si no desarrollaron todavía, más adelante nosotros vamos a desarrollar también porque vamos a necesitar para hacer límites dobles, integrales dobles. Bueno, entonces en este caso, fíjense, ya me da la relación que existe entre un sistema cartesiano normal, ese que usamos siempre, y el sistema polar. En el sistema polar nosotros tenemos 2 elementos. También es un par ordenado, pero el par ordenado viene con radio y con ángulo. Entonces me está diciendo ya que x es r coseno de tita e y es igual a r por seno de tita. Entonces, fíjense también que ya me da la indicación de que r es lo que vamos a atender. Que r es nuestro radio en el sistema coordenado polar. Entonces, en este caso, yo voy a decir tiende, R tiende a, ¿y a cuánto me dice? A 0. Entonces, a 0. Y arriba y abajo, entonces vamos a reemplazar todos los valores de x e y con la expresión esa. ¿Cuánto vale x? X vale r por coseno de tita. Tita está por acá. ¿Y cuánto vale el otro que es x al cuadrado? Entonces vamos a poner así, entre paréntesis, y r al cuadrado, mis. ¿Cuánto vale r? R vale r por seno de tita. Y esto elevamos al cuadrado. Así. Y abajo, ¿qué tenemos? Los dos son al cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto vale x? X vale r por coseno de tita. Así. Entonces voy a poner acá un paréntesis, y acá un paréntesis, y acá al cuadrado. Más, ¿cuánto vale y? Y vale, así está, paréntesis, r por seno de tita. Seno de tita al cuadrado es igual. Y ahí desarrollamos. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que hacer nuestro límite siempre. Límite de r cuando tiende a 0. 0, así. Y arriba, entonces, resolvemos de la forma como tenemos. Y abajo también. ¿Cuánto tengo arriba? Arriba tengo, fíjense acá, tengo una r que está elevado al cuadrado. Entonces tengo r al cuadrado. Y por este r se convierte en r al cubo. Y después, ¿cuánto tenemos? Coseno de tita. Y tenemos seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita.
Seno, puedo poner ahí el cuadrado y ahí entonces tita. Así. Y abajo, ¿qué tenemos? Abajo que tenemos r al cuadrado, coseno al cuadrado de tita. Más, y ahí entonces tenemos, a ver, un ratito, más r cuadrado, r al cuadrado, siempre quiero poner afuera mi r al cuadrado, así, y entonces ahí tengo seno cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sacar factor común abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que puedo hacer. Arriba tenemos igualito completo. Seno al cuadrado de tita. Tita o teta. Es igual. Entonces, límite, parece que el límite no termina todavía. R tiende a 0. Así. Y arriba, entonces tengo toda esa expresión porque no tengo nada ahora para hacer. Lo que voy a trabajar es el de abajo. Entonces, copio esto igualito. Así. Y ahí entonces nuestro factor común, r cuadrado. Y ahí van a darse cuenta de una expresión que ustedes saben de memoria también. Segurísimo, ¿verdad? A ver, coseno al cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. ¿Cuánto me da seno cuadrado y coseno cuadrado de tita? Con eso ustedes ya salvan el semestre. ¿Cuánto me da eso? 1. Ah, bueno, perfecto. Ahí ya tiene un punto extra para el examen. R tiende a 0 y entonces arriba tengo toda esa expresión. Inclusive fíjense que yo puedo también ya simplificar mi R. Este es 1 completo. Entonces me va a quedar, esta R se va con S y me va a quedar solamente R arriba. ¿Por cuánto? Por coseno de tita y por seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita. Ahí está. Y ahí entonces reemplazamos. Reemplazamos R con su valor que es 0. Si pongo 0 ahí, toda la expresión se me hace 0. Y ahí está mi resultado final. Ven que es muy fácil. O sea, donde aparezca X, R por coseno. Donde aparezca Y por, o sea, R por seno. Y la R directamente tendiendo a 0. Bueno, consultas, ahí tienen solo 3 ejercicios para hacer ya después. Traten de liquidar esta parte, por favor. Profesor, Decime, te escucho. esa R al cubo porque estaba ahí. ¿Cuál? No, miren. Esta R al cubo, porque fíjate acá, esta R está elevado al cuadrado. Entonces, R al cuadrado te da R cuadrado. Y acá hay una R también. Entonces, R cuadrado por R es R al cubo. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, entonces, por favor, acá tienen 3 ejercicios y ahí tienen unos cuantitos. Por lo menos 2 o 3 traten de hacer eso. Y ahí ya ustedes pueden sin problema salvarse con esta situación, por decirlo. Bueno, esto les subo entonces para que tengan con ustedes, así mismo como les hice, y dejamos por aquí por hoy. Ustedes tienen visto que mucha gente todavía no hizo su tarea, entonces aprovechen ahora para hacer eso, por favor. Bueno, otra consulta. A ver. Ahora, esta semana, no me acuerdo cuánto era. Miren un poco. Un 6. yatito. Vamos a mirar cuánto es, o sea, si es cuestionario o es tarea. No me acuerdo. Creo que era, si no me equivoco, es tarea. ¿Por qué? Porque ahora ustedes Tarea. tienen ahora tienen cuestionarios ustedes. Acá está, semana 5. Ahí está. Completa, o no, este es otra materia. Ahí está, cálculo 2. Semana 5. Ahí está. Tarea semanal. Entonces, esta misma les voy a levantar y quiero que me hagan eso, por favor. Así como les dije, esa parte de demostrar si existe o no el límite, por lo menos 2 o 3 traten de hacer. Les voy a poner en rojo lo que me van a hacer ahora para la tarea. Voy a poner en rojo en este material. Entonces ahí ya saben qué tienen que hacer ustedes. ¿Estamos? Sí. ¿Consultas? ¿Entendieron Nada, esto? profe. ¿Entendieron? Sí. Ok.
Perfecto. Bueno, nos vamos entonces por hoy. Yo entro ahora en mi otra clase. Bueno, terminen ustedes su semana 4, por favor. Y esto ya está Bueno, por aquí. profe. Dale. Chao, Un profe. gusto siempre. Chaucito. Cuídense mucho. Chao, profe. Chau, chau. Chao. Chau.